Las implicaciones son escalofriantes. No solo es enorme, sino que también es consciente. Los espectros basados en la web aún no se han añadido, lo que agrega otra capa de misterio. En lugar de la mezcla habitual de hielo, polvo y silicatos, esperada de los cometas, el espectro de SWTN reveló trazas de moléculas orgánicas complejas, hidrocarburos policíclicos aromáticos tan refinados y estructurados que, según algunos científicos, parecían diseñados. Estos son los bloques estructurales de la vida, precursores de los aminoácidos, que son las semillas mismas de las que puede surgir la vida. A diferencia de las mezclas desordenadas y caóticas encontradas en cometas primitivos, los orgánicos de SWN estaban casi perfectamente alineados, puros y prístinos. Algunos comenzaron a teorizar que SWN podría ser más que una simple máquina, una nave semilla diseñada para transportar y posiblemente esparcir vida a través de cúmulos galácticos. Si Atlas era un dron, ágil y activo, y SWN una fortaleza masiva y protegida, juntos podrían representar diferentes etapas de una misión mucho más antigua: observación, protección y tal vez colonización. Si esto es cierto, entonces la posición de la Tierra en esta narrativa no sería secundaria. Podríamos ser el siguiente paso en un plan que nos precede por decenas de millones de años. A medida que la oscuridad empeoraba afuera, los rastreadores independientes notaron un aspecto particular que muy pocos se atrevían a decir en voz alta. Las trayectorias de SWN y Atlas no convergían por coincidencia. Parecían alinearse hacia la misma región del espacio, un corredor que los acercaba entre sí y a la luz solar. Para objetos naturales, tal precisión sería absurda. Sin embargo, su danza orbital parecía intencional, como dos naves entrando en un puerto para un encuentro. Algunos teóricos argumentaron que esto podría ser un evento de reabastecimiento, con el Sol actuando como un nodo de energía donde ambos objetos se recargan. Otros sugirieron que era una auditoría, una verificación de sistemas, en la que Atlas entregaba información recopilada durante su paso, mientras que SWN servía como archivo o enlace con algo más lejano. El concepto más perturbador, sin embargo, era que este no era su encuentro en absoluto, sino el nuestro. La humanidad, con sus instrumentos finalmente lo suficientemente avanzados para observar, se había convertido en parte del plan. Porque si habían pasado desapercibidos durante milenios, ¿por qué ahora se alinean tan claramente, tan visiblemente, y en un momento en que somos capaces de observarlos? Tal vez el verdadero encuentro no es entre ellos, sino entre ellos y nosotros. Mientras los instrumentos de la web permanecían enfocados en SWN, los científicos descubrieron algo tan inesperado que los informes iniciales casi fueron ignorados. El objeto no solo reflejaba la luz solar, emitía radiación en una banda de frecuencia casi silenciosa en el universo natural, entre la radiación gamma y los rayos X suaves. Los cometas y asteroides naturales no generan emisiones estructuradas en este rango. Sin embargo, SWN pulsaba con precisión, como si los intervalos estuvieran codificados y enviados. Los pulsos sobrecargaron los arreglos terrestres más pequeños, incluso causando una ceguera temporal del sensor en un telescopio prototipo en Australia. Algunos ingenieros describieron el efecto como una interferencia deliberada, el tipo de tecnología que podría cegar sensores opuestos. Por primera vez, comenzaron a surgir rumores hostiles. Esto era más que una simple fortaleza. Podría ser estratégico, diseñado para controlar qué podía o no verlo. Si Oumuamua fue silencioso y enigmático, SWN era todo lo contrario. Ruidoso, imponente y disruptivo, no solo moldeando su entorno, sino también nuestros instrumentos para sus propósitos. Luego vino la señal. Los rastreadores de satélites aficionados reportaron una ráfaga de energía originada en SWN, no dirigida hacia la Tierra, sino hacia la Luna. El paquete de ondas no era simple. Estaba estructurado en amplitud, frecuencia, polarización y tonos armónicos. Matemáticos, lingüistas y criptógrafos se apresuraron a descifrar lo que parecía menos un lenguaje y más un código ejecutable, un conjunto de instrucciones.
Cuando la red de espacio profundo de la NASA trianguló la ráfaga, confirmó su destino final, una región específica de la superficie lunar conocida por su más condenso, anomalías gravitacionales bajo la corteza. Durante décadas estos sitios fueron misterios, concentraciones inusuales de masa que ninguna teoría geológica explicaba completamente. Ahora la posibilidad era escalofriante. ¿Y si SWN no solo estaba observando? ¿Y si estaba activando algo escondido bajo la luna? Algo dormido esperando la señal correcta. Si esto es cierto, entonces la luna, considerada durante mucho tiempo como el compañero silencioso de la Tierra, podría ser parte de un sistema que nunca entendimos. Durante el acercamiento de SWN, las estaciones de monitoreo global comenzaron a detectar anomalías, no en el cielo, sino en la Tierra misma. Los magnetómetros en todos los continentes pulsaban cada 43 segundos, perfectamente sincronizados con los ciclos de emisión de SWN. Los sismógrafos en la Antártida, Sudamérica y Asia registraron vibraciones de ultrabaja frecuencia que no podían rastrearse hasta actividad tectónica. Aún más inquietante, poblaciones enteras de animales migratorios, aves, ballenas, insectos, cambiaron sus patrones de navegación de repente, como si respondieran a una brújula invisible que se hubiera invertido. La Tierra misma parecía resonar, como si recordara una memoria, algo enterrado profundamente en su corteza. Los científicos se preguntaban si estas eran coincidencias accidentales, artefactos de tormentas solares o vínculos ocultos con la presencia de SWN. Pero para aquellos que prestaban atención, el mensaje era claro. Esto ya no era un evento cósmico que ocurría allá afuera. Nos había alcanzado, vibrando a través de nuestro planeta, alterando los sistemas que creíamos independientes de las estrellas. Para entonces, astrónomos y teóricos comenzaron a armar una historia demasiado aterradora para decir en voz alta. Supongamos que Oumuamua, ese primer visitante extraño en 2017, había sido la cerradura, una sonda silenciosa enviada para probar si la humanidad estaba lista, un ojo de cerradura esperando el desencadenante correcto. ¿Y si Atlas y SWN juntos representaban la llave, el dron y la fortaleza, el mensajero y el guardián, uno pequeño y ágil, recolectando información, el otro vasto y protegido, portando la energía y la autoridad para desbloquear algo más antiguo, algo más grande? Apoyando esta idea estaba una coincidencia inexplicable. Durante uno de los pulsos más fuertes de SWN, ambas naves Voyager violaron temporalmente el protocolo, transmitiendo ráfagas de datos que los analistas aún no han decodificado, como si algo dormido dentro de ellas hubiera sido despertado. Si este es el caso, la llegada de SWN no es el comienzo de una historia, es la continuación de una que comenzó mucho antes que nosotros, con ciclos escritos en la propia tela del espacio. Y si acabamos de activar la secuencia de cerradura y llave, entonces lo que venga después nunca estuvo destinado a evitarse. Era inevitable. El telescopio James Webb fue construido para mirar hacia afuera, para asomarse a la primera luz del universo y descifrar la historia de galaxias desaparecidas hace mucho tiempo. Pero lo que nos ha dado en cambio es un reflejo, uno que nos obliga a enfrentar la posibilidad de que la historia nunca fue sobre estrellas distantes en absoluto. SWN y Atlas no tropezaron en nuestro sistema solar como errantes cósmicos. Su sincronía, su escala, sus maniobras imposibles y su silencio durante el apagón apuntan a una intención, una cerradura y una llave, un dron y una fortaleza, un encuentro no destinado a nuestros ojos. Sin embargo, lo hemos visto. Eso lo cambia todo, porque por primera vez la humanidad podría haber interceptado no un evento aleatorio, sino un plan, una secuencia, un ciclo más antiguo que la civilización misma, programado para ocurrir cuando finalmente construimos los instrumentos capaces de notarlo. Y si eso es cierto, entonces la verdad aterradora es esta. Nunca fuimos los observadores, fuimos los observados. El recorrido de SWN a través del campo magnético de la Tierra, sus transmisiones codificadas a la Luna, sus resonancias que reverberan a través de animales y fallas geológicas, todo sugiere que nuestro planeta ha sido parte de esta historia mucho más tiempo del que nos dimos cuenta.
La fortaleza no está aquí por casualidad. Atlas no está aquí solo. Juntos, podrían ser parte de un sistema que no entendemos, uno que ve a la Tierra como un nodo, un punto de datos, tal vez incluso un objetivo, ya sea para sembrar, contactar o activar. El propósito permanece oculto. Sin embargo, el silencio de nuestras agencias y la desconexión de nuestros telescopios dicen más que cualquier comunicado de prensa jamás podría. Queríamos respuestas. En cambio, nos dieron un espejo. SVN y Atlas no son solo anomalías celestiales, son prueba de que podríamos haber alcanzado un límite, un punto en el que el cosmos comienza a hablar con nosotros. Y la parte más aterradora no es que no entendamos qué está pasando, es que tal vez nunca se supuso que lo hiciéramos. Entonces ahora, la pregunta no es si la humanidad hará contacto, la pregunta es si ya lo hemos hecho, y si la verdadera señal fue lo que enviamos, en lugar de lo que recibimos simplemente al notar. Porque a veces, el acto mismo de observar es el mensaje, que ahora el cosmos podría finalmente estar respondiendo. Para los observadores de cometas acostumbrados a siglos de datos, esto es sin precedentes. Normalmente, los visitantes interestelares aparecen esporádicamente, a veces con décadas de diferencia, sus órbitas dispersas a lo largo del tiempo y el espacio. Pero aquí tenemos dos anomalías intersectando el mismo corredor en sincronía, como si ambos estuvieran guiados por un horario, como un reloj escalado más allá de la comprensión humana. Es como si el Sol no fuera solo un centro gravitacional, sino un punto de encuentro donde se reúnen misiones, y apenas estamos comenzando a notarlo, cuando la casualidad colapsa y el diseño emerge como la única explicación que queda sobre la mesa. Y ahora incluso las voces más cautelosas en astronomía admiten, esto parece diseñado. Cuando los científicos compararon las salidas de energía de los dos objetos, la incredulidad se convirtió en temor. Atlas, con sus empujes repentinos, radiaba ráfagas equivalentes a 10 gigavatios, suficiente para alimentar grandes ciudades. Pero la luminosidad sostenida de SWN implicaba una salida de energía de más de 10.000 gigavatios, más que lo que genera toda la Tierra. Esa escala de energía no puede reconciliarse con procesos naturales. Los cometas evaporan hielo. Los asteroides reflejan la luz solar, pero nada sostiene un poder tan estable e inmenso sin colapsar. Las teorías comenzaron a girar. ¿Estaba SWN recolectando energía solar, usando el Sol mismo como una estación de recarga colosal? ¿Estaba su enorme casco metálico diseñado para capturar y transformar radiación en propulsión? Incluso algunos investigadores marginales argumentaron que no era un cometa en absoluto, sino una construcción tipo fortaleza. Su enorme cola brillante, un subproducto de un blindaje de plasma. La posibilidad más inquietante, que su energía no fuera para viajar en absoluto, sino para comunicación. Un faro que no transmite a la Tierra, sino a algún lugar mucho más allá, sus emisiones vibrantes llevando datos a través del vacío. Si eso es cierto, entonces SWN no está solo de visita, está reportando, y no somos la audiencia prevista. A medida que ambos objetos se acercaban al perihelio, las instituciones en las que confiamos para la verdad comenzaron a guardar silencio. La NASA, la ESA y la ISRO restringieron todas las actualizaciones de datos en vivo y negaron solicitudes de observaciones crudas. La información que antes era pública de repente se clasificó. Cuando se les presionaba, los oficiales citaban revisiones internas y tiempo de inactividad por conjunción, pero detrás de puertas cerradas, los astrónomos susurraban sobre órdenes explícitas de permanecer en silencio. Las solicitudes de FOIA devolvían documentos muy editados y las filtraciones del personal de los observatorios sugerían que los investigadores fueron reasignados, los equipos disueltos y las transmisiones de los telescopios limitadas. Esto no era el silencio normal de la ciencia cautelosa, era un apagón intencionado. Al mismo tiempo, los astrónomos independientes llenaron el vacío, organizando redes de telescopios de patio trasero, satélites reutilizados y canales de datos encriptados para rastrear lo que los gobiernos se negaban a compartir. Cuanto mayor era el silencio desde arriba,
más fuertes se volvían los susurros. Algo excepcional estaba sucediendo, algo tan transformador que el silencio ahora era una forma de autoridad. Porque cuando los descubrimientos amenazan tanto al poder como a la ciencia, la verdad nunca se disputa, se oculta. Y ese silencio puede ser la evidencia más aterradora de todas. A medida que SWN y Atlas avanzaban hacia su acercamiento más cercano, los científicos comenzaron a revisar registros antiguos, no por desesperación, sino porque el periodo orbital de SWN sugería algo asombroso. Cada 22.554 años, este objeto regresaría, lo que significaba que su última aparición se alineaba casi perfectamente con el final de la última edad de hielo. Sitios arqueológicos como Göbekli Tepe en Turquía de repente ganaron nueva relevancia, porque los antiguos grabados en piedra representan símbolos, espirales y eventos celestes que, según algunos investigadores, podrían representar cometas de largo periodo brillando en los cielos prehistóricos. Imagina a las primeras civilizaciones de la humanidad observando una fortificación brillante del tamaño de un mundo pequeño dominando los cielos, dejando una impresión duradera que se convirtió en mito grabado en piedra para generaciones. Es posible que SWN estuviera aquí antes, presenciado por ojos antiguos, su llegada registrada como advertencias, iconografía religiosa o profecías. Si este ciclo ha estado repitiéndose desde antes de la memoria humana, entonces tal vez lo que estamos viendo ahora no es solo astronomía, sino el regreso de algo que nuestros ancestros alguna vez temieron lo suficiente como para inmortalizar. Detrás de los comunicados de prensa pulidos y las declaraciones científicas cautelosas, se desarrollaban operaciones silenciosas en las sombras. Las fuentes susurraban sobre una sonda clasificada, lanzada desde una plataforma orbital, encubierta, una misión diseñada para probar la verdadera naturaleza de SWN. La sonda estaba armada con escáneres de partículas avanzados, diseñados para atravesar la cola segadora y capturar datos estructurales de alta resolución. Nunca lo logró. A 1.000.000 de kilómetros del objetivo, su señal se cortó abruptamente. Los analistas inicialmente pensaron que era un fallo del sistema, pero luego vino la imagen final, un eco fractal y una reflexión de la sonda misma, como si SWN la hubiera escaneado de vuelta en una mímesis perfecta. Momentos después, la transmisión colapsó en silencio. Los ingenieros que analizaron los datos lo llamaron un campo que se asemeja a una celosía, una pared de energía similar a una jaula de Faraday, diseñada no solo para proteger, sino para repeler intrusiones. Si esto es correcto, entonces SWN no se limita a pasar. Está defendido, monitoreando activamente y contrarrestando cualquier cosa que se acerque demasiado. Las implicaciones son escalofriantes. No solo es enorme, sino que también es consciente. Los espectros basados en la web aún no se han añadido, lo que agrega otra capa de misterio. En lugar de la mezcla habitual de hielo, polvo y silicatos, esperada de los cometas, el espectro de SWN reveló trazas de moléculas orgánicas complejas, hidrocarburos policíclicos aromáticos tan refinados y estructurados que, según algunos científicos, parecían diseñados. Estos son los bloques estructurales de la vida, precursores de los aminoácidos, que son las semillas mismas de las que puede surgir la vida. A diferencia de las mezclas desordenadas y caóticas encontradas en cometas primitivos, los orgánicos de SWN estaban casi perfectamente alineados, puros y prístinos. Algunos comenzaron a teorizar que SWN podría ser más que una simple máquina, una nave semilla diseñada para transportar y posiblemente esparcir vida a través de cúmulos galácticos. Si Atlas era un dron, ágil y activo, y SWN una fortaleza masiva y protegida, juntos podrían representar diferentes etapas de una misión mucho más antigua: observación, protección y tal vez colonización. Si esto es cierto, entonces la posición de la Tierra en esta narrativa no sería secundaria. Podríamos ser el siguiente paso en un plan que nos precede por decenas de millones de años. A medida que la oscuridad empeoraba afuera, los rastreadores independientes notaron un aspecto particular que muy pocos se atrevían a decir en voz alta:
Las trayectorias de Swaine y Atlas no convergían por coincidencia. Parecían alinearse hacia la misma región del espacio, un corredor que los acercaba entre sí y a la luz solar. Para objetos naturales, tal precisión sería absurda. Sin embargo, su danza orbital parecía intencional, como dos naves entrando en un puerto para un encuentro. Algunos teóricos argumentaron que esto podría ser un evento de reabastecimiento, con el Sol actuando como un nodo de energía donde ambos objetos se recargan. Otros sugirieron que era una auditoría, una verificación de sistemas, en la que Atlas entregaba información recopilada durante su paso, mientras que SWN servía como archivo o enlace con algo más lejano. El concepto más perturbador, sin embargo, era que este no era su encuentro en absoluto, sino el nuestro. La humanidad, con sus instrumentos finalmente lo suficientemente avanzados para observar, se había convertido en parte del plan. Porque si habían pasado desapercibidos durante milenios, ¿por qué ahora se alinean tan claramente, tan visiblemente, y en un momento en que somos capaces de observarlos? Tal vez el verdadero encuentro no es entre ellos, sino entre ellos y nosotros. Mientras los instrumentos de la web permanecían enfocados en SWN, los científicos descubrieron algo tan inesperado que los informes iniciales casi fueron ignorados. El objeto no solo reflejaba la luz solar, emitía radiación en una banda de frecuencia casi silenciosa en el universo natural, entre la radiación gamma y los rayos X suaves. Los cometas y asteroides naturales no generan emisiones estructuradas en este rango. Sin embargo, SWN pulsaba con precisión, como si los intervalos estuvieran codificados y enviados. Los pulsos sobrecargaron los arreglos terrestres más pequeños, incluso causando una ceguera temporal del sensor en un telescopio prototipo en Australia. Algunos ingenieros describieron el efecto como una interferencia deliberada, el tipo de tecnología que podría cegar sensores opuestos. Por primera vez, comenzaron a surgir rumores hostiles. Esto era más que una simple fortaleza. Podría ser estratégico, diseñado para controlar qué podía o no verlo. Si Oumuamua fue silencioso y enigmático, SWN era todo lo contrario. Ruidoso, imponente y disruptivo, no solo moldeando su entorno, sino también nuestros instrumentos para sus propósitos. Luego vino la señal. Los rastreadores de satélites aficionados reportaron una ráfaga de energía originada en SWN, no dirigida hacia la Tierra, sino hacia la Luna. El paquete de ondas no era simple. Estaba estructurado en amplitud, frecuencia, polarización y tonos armónicos. Matemáticos, lingüistas y criptógrafos se apresuraron a descifrar lo que parecía menos un lenguaje y más un código ejecutable, un conjunto de instrucciones. Cuando la red de espacio profundo de la NASA trianguló la ráfaga, confirmó su destino final, una región específica de la superficie lunar conocida por su más condenso, anomalías gravitacionales bajo la corteza. Durante décadas estos sitios fueron misterios, concentraciones inusuales de masa que ninguna teoría geológica explicaba completamente. Ahora la posibilidad era escalofriante. ¿Y si SWN no solo estaba observando? ¿Y si estaba activando algo escondido bajo la Luna, algo dormido esperando la señal correcta? Si esto es cierto, entonces la Luna, considerada durante mucho tiempo como el compañero silencioso de la Tierra, podría ser parte de un sistema que nunca entendimos. Durante el acercamiento de SWN, las estaciones de monitoreo global comenzaron a detectar anomalías, no en el cielo, sino en la Tierra misma. Los magnetómetros en todos los continentes pulsaban cada 43 segundos, perfectamente sincronizados con los ciclos de emisión de SWN. Los sismógrafos en la Antártida, Sudamérica y Asia registraron vibraciones de ultrabaja frecuencia que no podían rastrearse hasta actividad tectónica. Aún más inquietante, poblaciones enteras de animales migratorios, aves, ballenas, insectos, cambiaron sus patrones de navegación de repente, como si respondieran a una brújula invisible que se hubiera invertido. La Tierra misma parecía resonar, como si recordara una memoria, algo enterrado profundamente en su corteza. Los científicos se preguntaban si estas eran coincidencias accidentales, artefactos de tormentas solares
o vínculos ocultos con la presencia de SWN. Pero para aquellos que prestaban atención, el mensaje era claro. Esto ya no era un evento cósmico que ocurría allá afuera. Nos había alcanzado, vibrando a través de nuestro planeta, alterando los sistemas que creíamos independientes de las estrellas. Para entonces, astrónomos y teóricos comenzaron a armar una historia demasiado aterradora para decir en voz alta. Supongamos que Oumuamua, ese primer visitante extraño en 2017, había sido la cerradura, una sonda silenciosa enviada para probar si la humanidad estaba lista, un ojo de cerradura esperando el desencadenante correcto. Y si Atlas y SWN juntos representaban la llave, el dron y la fortaleza, el mensajero y el guardián, uno pequeño y ágil, recolectando información, el otro vasto y protegido, portando la energía y la autoridad para desbloquear algo más antiguo, algo más grande. Apoyando esta idea, estaba una coincidencia inexplicable. Durante uno de los pulsos más fuertes de SWN, ambas naves Voyager violaron temporalmente el protocolo, transmitiendo ráfagas de datos que los analistas aún no han decodificado, como si algo dormido dentro de ellas hubiera sido despertado. Si este es el caso, la llegada de SWN no es el comienzo de una historia, es la continuación de una que comenzó mucho antes que nosotros, con ciclos escritos en la propia tela del espacio. Y si acabamos de activar la secuencia de cerradura y llave, entonces lo que venga después nunca estuvo destinado a evitarse. Era inevitable. El telescopio James Webb fue construido para mirar hacia afuera, para asomarse a la primera luz del universo y descifrar la historia de galaxias desaparecidas hace mucho tiempo. Pero lo que nos ha dado en cambio es un reflejo, uno que nos obliga a enfrentar la posibilidad de que la historia nunca fue sobre estrellas distantes en absoluto. SWN y Atlas no tropezaron en nuestro sistema solar como errantes cósmicos. Su sincronía, su escala, sus maniobras imposibles y su silencio durante el apagón apuntan a una intención, una cerradura y una llave, un dron y una fortaleza, un encuentro no destinado a nuestros ojos. Sin embargo, lo hemos visto. Eso lo cambia todo, porque por primera vez la humanidad podría haber interceptado no un evento aleatorio, sino un plan, una secuencia, un ciclo más antiguo que la civilización misma, programado para ocurrir cuando finalmente construimos los instrumentos capaces de notarlo. Y si eso es cierto, entonces la verdad aterradora es esta. Nunca fuimos los observadores, fuimos los observados. El recorrido de Zwekene, a través del campo magnético de la Tierra, sus transmisiones codificadas a la Luna, sus resonancias que reverberan a través de animales y fallas geológicas, todo sugiere que nuestro planeta ha sido parte de esta historia mucho más tiempo del que nos dimos cuenta. La fortaleza no está aquí por casualidad. Atlas no está aquí solo. Juntos, podrían ser parte de un sistema que no entendemos, uno que ve a la Tierra como un nodo, un punto de datos, tal vez incluso un objetivo, ya sea para sembrar, contactar o activar. El propósito permanece oculto. Sin embargo, el silencio de nuestras agencias y la desconexión de nuestros telescopios dicen más que cualquier comunicado de prensa jamás podría. Queríamos respuestas. En cambio, nos dieron un espejo. SWN y Atlas no son solo anomalías celestiales, son prueba de que podríamos haber alcanzado un límite, un punto en el que el cosmos comienza a hablar con nosotros. Y la parte más aterradora no es que no entendamos qué está pasando, es que tal vez nunca se supuso que lo hiciéramos. Entonces ahora, la pregunta no es si la humanidad hará contacto, la pregunta es si ya lo hemos hecho, y si la verdadera señal fue lo que enviamos, en lugar de lo que recibimos simplemente al notar. Porque a veces, el acto mismo de observar es el mensaje, que ahora el cosmos podría finalmente estar respondiendo.